Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos en Ecuador en directo, bienvenido. Muchas gracias, estimado Jaime. Un saludo cordial para usted y por supuesto para toda la audiencia. Las órdenes. Doctor, para culminar el comentario que estábamos haciendo con Gustavo sobre el teléfono de Fernando Villavicencio y el teléfono del señor Zurita, Gustavo me dice que tiene un amigo que es abogado y le ha dicho que para que puedan entregar los teléfonos necesita que alguien ponga una denuncia. ¿Es necesario poner una denuncia o no? Mire, Fiscalía tiene toda la atribución, toda la competencia para solicitar el teléfono y debía haberlo hecho. Lo hemos hablado con ustedes aquí de forma reiterada para precisamente poder explotar, obtener la información que consta en ese dispositivo y poder identificar, entre otras cuestiones, quiénes fueron las últimas personas que se comunicaron con el difunto Fernando Villavicencio, con quienes él mantenía conversaciones permanentes, qué tipo de investigaciones estaba realizando, a quiénes estaba investigando. Pero debemos ser el único país en el mundo donde no se explota la información, no solo del teléfono celular, sino en general de los dispositivos electrónicos que tenía la víctima. ¿Cómo es posible que no se haya al menos solicitado el dispositivo móvil, el celular, y que hasta el día de hoy se diga que como el celular de la víctima no es la herramienta poco más con la que se mató, entonces no hay que obtener esa información? Pero es algo por demás absurdo. Y si a todo esto le agregamos una serie de narrativas falaces, mentirosas, que se han ido construyendo alrededor de este caso y que sobre la marcha los propios actores involucrados o cercanos al difunto Villavicencio lo han ido, entre comillas, aclarando, creo que el caso se enrarece mucho más y el caso no termina de transparentarse y dudo mucho que algún momento se termine de encontrar a los autores intelectuales de tan execrable crimen. Doctor, ya entrando al tema político, ¿cuánto afectó el asesinato de Fernando Villavicencio a la Revolución Ciudadana en la primera vuelta y la muerte de los 8 delincuentes que estaban detenidos? Entre ellos uno, el que asesinó a Villavicencio y que en vez de llevarlo a un hospital fue llevado a la fiscalía a flagrancia para tomarles las declaraciones. Lamentablemente este fue un hecho determinante durante el desarrollo del proceso electoral. No quisiera, digamos, tampoco pecar de ceguera o de falta de autocrítica. Creo que también existieron otros errores que hay que mencionarlos, pero sin duda alguna un factor exógeno, un factor externo que influyó, moldeó a la opinión pública, fue el execrable asesinato cometido en contra de Fernando Villavicencio y también me parece el delito que se perpetró, el sicariato en contra del alcalde de Manta, Agustín Intriago, otro hecho a todas luces execrable y repudiable. ¿Por qué influyeron? Bueno, primero en el estado de ánimo de la población, en el humor social, porque si usted ya está viviendo un entorno, un contexto de mucha conflictividad, de violencia, de mucho terror, si es que usted observa que a figuras públicas y reconocidas las asesinan en la forma como finalmente se lo hizo, es indiscutible que el estado de ánimo, la preocupación, la psicología de ese votante se va a modificar y se va a ver alterada. Pero si a esto usted le agrega la influencia poderosa, latente, de los grandes medios de comunicación hegemónicos, televisión nacional, radios nacionales y prensa escrita nacional, y a cada momento instalan en el imaginario de la gente que tal organización política, en este caso la Revolución Ciudadana, eran los responsables del asesinato de Fernando Villavicencio, indudablemente esto va posicionando una matriz argumentaria, una matriz argumental en la mente de la gente donde se empiezan a construir enemigos y donde se empiezan a construir responsables sin tener ningún tipo de evidencia o de sustento que ampare aquello. Y eso en el ámbito electoral le termina por pasar factura.
Y agreguemos otro actor ahí que intervino atrozmente durante el proceso electoral. El rol que cumplió la propia fiscalía, el aparato judicial, faltando 6 días para la elección de la segunda vuelta, cuando sacan un supuesto testigo protegido, un supuesto testimonio anticipado, donde dizque se acusaba directamente a la Revolución Ciudadana y se hablaba, palabras más, palabras menos, del gobierno de Correa, entre comillas. Hoy hemos sido testigos, nos hemos quedado atónitos, anonadados, cuando la propia candidata a la vicepresidencia de Construye, binomio del difunto Villavicencio, Andrea González, públicamente dijo que las declaraciones de Cristian Zurita acusando a la Revolución Ciudadana y hablando de este supuesto testigo protegido fueron apresuradas. El tema es que el daño ya está hecho. Carrillo también lo dijo. ¿Usted escuchó lo de Carrillo? Fíjese usted, eso yo no lo había escuchado, pero en buena hora usted lo saca a colación. O sea, y permítame aquí dice Carrillo que se mediatizó el asesinato de Fernando Villavicencio acusando a un movimiento político. Y permítame hacer una metáfora, estimado Jaime. El honor, la imagen de las personas, el buen nombre de las personas, cuando se rompe, es como una figura de cristal, ¿sí? La figura de cristal, una vez que se cae, se rompe, y usted puede tratar de volver a unir y a pegar las piezas, ¿sí? Pero si usted logra volver a pegar las piezas, ya no va a quedar como era antes, ya no va a ser íntegro. Sí, me explico la metáfora, porque ya quedó golpeada, ya quedó marcada, ya quedó con cicatrices, si usted quiere utilizar otra metáfora. Entonces, aunque ahora intenten decir que ha sido un error, la propia esposa del difunto Villavicencio, la señora Zarauz, dijo ella textualmente que cuestionaba las declaraciones de Cristian Zurita. Esto lo dijo antes de que finalice la elección de la segunda vuelta en el programa de Fabricio Vela, Los Irreverentes del canal RTU, y ella dijo, entre otras cosas, que no entiende por qué los políticos, y entre ellos Cristian Zurita, a veces por el exceso de buscar protagonismo, se adelantan, se equivocan y dicen cosas que nada tienen que ver, cuestionándole a Zurita el hecho de no querer entregar el celular del difunto Villavicencio, dizque para precautelar su reputación, lo cual le hacía más daño a la imagen de Villavicencio que protegerla. Porque están si dando a entender que están ocultando algo, pues. Perfecto, porque si usted dice que no quiere entregar el celular de la víctima porque supuestamente eso podría dañar la reputación, bueno, lo primero que se le viene a la mente, y lo digo con mucho respeto, pero lo digo en función de lo que dice su propio amigo, que es el señor Zurita, lo primero que se le viene a la mente es qué habrá tenido en el celular para que no quieran entregar el celular. Ya, entonces, vea, creo que este tipo de prácticas políticas no abonan a la democracia, le hacen mucho daño, porque al final del día hay un sector importante del electorado, no digo que todos, pero hay un sector importante del electorado que tristemente caen en esa manipulación y se dejan de alguna manera engañar, seducir por este discurso de odio, pero también por este discurso de falsas acusaciones. Y eso pasa una factura política y sin duda fue uno de los factores exógenos externos que influyó en el resultado también de esta segunda vuelta, sin perjuicio, reitero, de errores que yo los he dicho públicamente, los he escrito en mi cuenta de X, antes Twitter, y los he dicho en otras entrevistas que creo la Revolución Ciudadana debe hacer mea culpa y debe corregir con profunda humildad para tratar de que este proyecto político pueda tener más y mejores aspiraciones de cara al 2025. Doctor, ¿y cuánto pudo contrarrestar las redes sociales, los medios digitales que no se alinean a esa canalla mediática, a este proceso de elección y que tal vez no le haya permitido a los grandes medios hacer tal vez un daño más terrible? Ayudan y apoyan muchísimo, eso hay que reconocerlo.
Todos esos frentes, todas esas trincheras son muy valiosas. El problema, Jaime, es que en la práctica, ya sopesando los tentáculos, los dispositivos, los niveles de alcance que tienen unos y otros, indudablemente existe un desequilibrio de poder entre los grandes medios de comunicación hegemónicos nacionales versus los medios de comunicación alternativos, digitales o las mismas redes sociales. ¿Por qué? Porque la gente a veces piensa que únicamente el medio de comunicación nacional tiene su campo de acción a través de la señal que genera la televisión o la radio o el tiraje escrito, impreso, que tienen los medios como periódicos o revistas. El tema es que aparte de eso, también tienen con dispositivos en el ecosistema digital. También cuentan con dispositivos a través de cuentas oficiales, donde aglutinan 1 millón de seguidores, 2 millones de seguidores, y en todas las distintas redes sociales, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Twitter. Entonces, no solo tienen el dispositivo tradicional de la antena de televisión o de la antena radial, sino que además también disponen de otros tentáculos que se despliegan en las mismas redes sociales, y eso les permite amplificar y reamplificar sus mensajes. Entonces, disputar contra eso es bastante complicado. Claro. Es muy difícil. Por eso, una de las críticas que yo he hecho, constructivas, en buen plan, como siempre digo yo, es que faltó mayor capacidad argumentativa en el discurso político para desmontar los mitos que desde las candidaturas que representan el neoliberalismo y la extrema derecha en este país se han instalado en el Ecuador. Ya no me refiero solo al tema de Villavicencio, sino me refiero, por ejemplo, Jaime, a temas que los conversábamos con usted, por ejemplo, cómo explicarles a los más jóvenes el valor de lo público. ¿Por qué es importante defender los derechos económicos y sociales? ¿Para qué sirve tener salud pública? ¿Para qué sirve tener educación pública? Y eso pasa por darle mayor contenido político a la discusión. No me refiero yo a que la Revolución Ciudadana debe hacer más TikToks, debe bailar mejor, debe cantar mejor. No me refiero a eso. Me refiero a que hay que darle mayor pedagogía al discurso. Y eso pasa por tener mejores vocerías, por comunicar mejor. Eso pasa también por construir un nuevo discurso que no repita los mismos términos que de pronto ya pueden estar agotados, que pueden resultar cansinos a oídos de la gente. Porque vea, Jaime, el lenguaje es poderoso. Usted es comunicador y usted sabe que si es que usted no se reinventa en términos de lenguaje, no estoy diciendo que la RC tiene que adoptar un lenguaje discursivo de la derecha o un lenguaje neoliberal, no. Usted puede seguir defendiendo los mismos conceptos, la misma doctrina, los mismos postulados, pero con otra narrativa. Usted puede reinventar otra narrativa. Usted puede utilizar otras metáforas. Usted puede ser más pedagógico. Y me parece que en eso sí faltó, no solo por parte de quienes encarnaban lo nacional, sino también por parte de quienes están desplegados en todos los territorios. Porque si usted tiene del otro lado todo este aparataje mediático que le he explicado cómo se va desplegando, usted entonces necesita desplegar en territorio una serie de voceros que le ayuden a desmontar esos mitos. Y si usted en los territorios no tiene esos voceros, no digo que no exista en ningún territorio aquello, pero si en muchos territorios carece y adolece de eso, indudablemente la disputa le va a ser mucho más adversa de lo que ya es. Doctor, antes de que venga mi compañero Gustavo Jiménez, ya entrando al triunfo de Noboa el domingo, en la noche salió a dar un agradecimiento, yo diría, a sus electores y a su familia y a los miembros de la fuerza pública que lo rodeaban. No lo hizo desde una tarima en una avenida principal de Guayaquil o de Quito, por lo que tradicionalmente los presidentes han ido a una tarima donde están sus militantes o su militancia. Él lo hizo rodeado de su familia
y donde la gente podía llegar solamente a través, donde él vive, por helicópteros. El discurso fue muy corto, creo que duró 2 minutos. Creo que es el discurso más corto que he escuchado desde que tengo uso de razón de parte de un presidente de la República. Pero ya después, el día martes, lo vimos al presidente Daniel Noboa, que va a visitar al presidente Guillermo Lasso a Carondelet, pero lleva a alguien que ya es conocido en este país por la vieja política, cuando ellos se presentaron como gente nueva. Ahora va la gente nueva con la gente vieja a gobernar. ¿Qué sensación le deja a sus seguidores o a sus electores el presidente Daniel Noboa y a todos los ecuatorianos con lo que hizo el día martes? Primero, Jaime, permítame acotar y repetir algo que en su momento lo conversamos con usted y recuerdo que estaba presente también Carlita, cuando recién se dio el pase a la segunda vuelta electoral. Yo les había dicho que si bien Noboa partía con una ventaja, no le veía invencible porque no le veía como alguien excesivamente brillante ni deslotado. Yo no lo veía sinceramente como lo que se había construido luego del debate de la primera vuelta, que poco más y era un premio Nobel de Economía o era la reencarnación de Sartori en ciencia política para los liberales de este país. No, yo no lo veía como eso, ¿verdad? Y creo que eso se evidencia no solo durante el trayecto de la campaña de la segunda vuelta electoral, se evidencia en el debate de la segunda vuelta, sino que se evidencia el día que ya se conocen los resultados y se asume el triunfo de Daniel Noboa como presidente de la República. Lo que usted acaba de decir, una intervención cortísima, 2 minutos, prácticamente no se dice absolutamente nada, y ahí uno entonces tendría que nuevamente volver a atar con el rol de los grandes medios de comunicación hegemónicos para construir figuras, entre comillas, destacadas cuando no tienen atributos o no tienen las aptitudes suficientes como para poder gobernar, sin perjuicio de los errores que, como le he dicho, no quisiera que suene a que no tengo ningún sentido de autocrítica también para el otro lado, para el progresismo, pero sin perjuicio de eso es indiscutible que por ahí también va en gran medida, digamos, este triunfo de él. Y luego, ya lo que usted plantea, lo de Dajig, a mí realmente me provoca espanto, me asusta, porque si usted tiene a alguien si un mérito tuvo él es que aprovechó el hecho de ser joven, y eso le permitió venderse como lo nuevo en política. ¿Sí? Más allá de que también, como usted lo habíamos dicho, para mí no encarnaba lo nuevo, sino que representaba las mismas prácticas económicas, políticas, sociales de lo viejo, de lo que queríamos dejar atrás, que es Guillermo Lasso y de gobiernos de corte neoliberal, pues de vieja data. Pero él estratégicamente logró venderse y los medios le ayudaron a venderse como lo nuevo. Además, la esposa de él también jugó un rol protagónico por el hecho de ser, entre comillas, como se denominan, influencers de redes sociales y tener bastante llegada principalmente en electorados mucho más jóvenes, ¿verdad? Y proyectar esta imagen de la sociedad aspiracional en la que vivimos, que también eso influye en un modelo y en un sistema capitalista que es el imperante en ese sentido. Pero si él se vende como lo nuevo, es un absurdo que le ponga a su derecha, pero literalmente a su derecha, bien a su derecha, a su extrema derecha, a un dinosaurio político como Alberto Dajig, porque es un agente político y económico de viejo cuño. Yo ayer nomás veía una entrevista de 1 hora que está colgada en YouTube, del año 88, cuando Dajig era diputado conservador. Y la entrevista Carlos Vera, y esta entrevista está subida en el canal de YouTube del economista igual Abelardo Pachano, que es un economista digamos que de esa misma línea ideológica conceptual. Ya desde esa época Dajig defiende postulados ultralibertarios, denosta del Estado, como lo sigue siendo hasta la actualidad. Él no cree en el Estado. Él no cree que sea necesario garantizar servicios públicos, derechos sociales para la gente. Él cree que todo se puede resolver y reducir a la mano invisible del mercado, es decir, que se desregula todo si el Estado no interviene en la economía, si el Estado no regula el sistema financiero, si el Estado no controla a la banca, si el Estado no invierte en obras de infraestructura, pues eso es lo más saludable, porque eso permitiría que las
fuerzas económicas del mercado se liberen y por sí solo cada uno pueda resolver los problemas de su vida, lo cual a todas luces ha quedado demostrado que no es la solución. Y eso a uno le preocupa porque si es que escucha las últimas declaraciones del señor Dajik, cierro con esto, entre otras cosas ha dicho, aumentar los años para poder jubilarse, la edad para la jubilación, eliminar el aporte del Estado a la seguridad social. Ha mencionado también que es importante, entre otras cosas, deshacerse del manejo de sectores estratégicos por parte del Estado. Ha eliminado la necesidad, ha hablado de eliminar necesariamente el subsidio al gas de uso doméstico o el subsidio a los combustibles. Oiga, si todo eso se pretende ejecutar en un gobierno de 18 meses, créanme que estamos enfrente de una bomba de tiempo y no sé lo que vaya a pasar si es que efectivamente Daniel Noboa le hace caso. Ojalá, por el bien del país, no solo por el bien de él, no le escuche y entienda que si encarnó una propuesta, entre comillas, disque nueva, no tiene que rodearse pues de la vieja política económica que tanto daño ha hecho a este país. Buenos días, doctor Mauro Andino. Gustavo Jiménez le saluda. Quisiera llevarlo, doctor Andino, a un análisis y reflexión sobre el proceso en sí, final de la segunda vuelta, donde usted considere que a la final a Revolución Ciudadana le faltó apoyo político de otras fuerzas, de otros colectivos en el país. ¿Y por qué digo esto? Jorge, por favor, ponga el gráfico en el cual se puede identificar claramente, ahí podemos ver que Sierra Centro, ¿verdad?, está tomada totalmente por la votación de Noboa. Sin embargo, 3 o 4 días antes del silencio electoral, sale el señor Issa a decir que la CONAIE no va a respaldar a la derecha ni a la oligarquía, pero eso no se ve reflejado en la votación. ¿Faltó de pronto mejores acuerdos? ¿Se confió demasiado en la Revolución Ciudadana? Gustavo, ¿cómo está? Mire, primero yo creo que aquí hay que ser bastante autocríticos, igual desde la Revolución Ciudadana y desde el progresismo. Las alianzas no se pueden construir únicamente en medio del fragor de una campaña. Eso es equivocado. Si la Revolución Ciudadana va a esperar a hacer alianzas con el movimiento indígena o con cualquier otro movimiento social, cada vez que existen elecciones y al fragor de lo que sucede en la primera vuelta o al fragor de lo que sucede en la segunda vuelta y cuando queda una semana para que la gente vaya a las urnas, me parece que seguirá cometiendo el mismo error y no surtirá los efectos necesarios. Yo no creo que Leonidas Issa sea un mega elector donde solo por el simple hecho de decir no voten por tal o cual, automáticamente todas las bases o todo el electorado del movimiento indígena campesino de este país se va a extrapolar a la opción política que diga Leonidas Issa. No creo que funcionen así las cosas. Pero lo que sí creo que puede funcionar es que Leonidas Issa, el movimiento indígena y otras organizaciones sociales con las que se pueda conversar, si es que se generan alianzas, no durante una campaña, sino, por ejemplo, ahora de cara al 2025, ya, ahora mismo, que se sienten a conversar. Y eso se exterioriza, esa alianza, y se hace pública, el simbolismo que eso transmite al electorado, eso sí le va a representar en votos. Porque algunas personas me parece que creen equivocadamente que una alianza con el movimiento indígena pasa por decirle a Leonidas Issa, bueno, hacemos una alianza, pero fírmeme aquí en un papel cuántos cientos de miles de votos usted me va a endosar en la campaña de la segunda vuelta. Y no es así, reitero, eso no puede funcionar de manera tan utilitarista y tan reduccionista. Primero porque creo que la política no puede reducirse a eso. La política implica construir procesos sociales sostenidos en el tiempo. Y segundo, porque como ya he dicho, no creo que Leonidas Issa sea un mega elector, casi que un dios político que por el hecho de decir voten por tal o cual automáticamente va a endosar los votos. No es así la política. Pero simbólicamente sí hace falta que con él y que con otros movimientos sociales se generen acuerdos y el resultado de esas alianzas se hagan públicas. Y una vez que se haga público, eso sí tiene un valor simbólico que impacte en el electorado, porque la gente, ¿qué es lo que puede decir? La gente va a decir, qué interesante, se están uniendo entre varios actores. ¿Qué es lo que se cuestiona a la Revolución Ciudadana? Que la Revolución Ciudadana se cree demasiado autosuficiente,
que la Revolución Ciudadana piensa que sola puede ganar. Y creo que está demostrado que eso tampoco es así, porque hay una especie de muro que no se logra romper, que es ese 48% de votación, que es un porcentaje importantísimo, pero sin lugar a dudas. Pero hay que ampliarlo. ¿Y eso cómo se amplía? Incorporando nuevos actores, generando alianzas. Y esas alianzas hay que construirlas ya, entregando mensajes a la ciudadanía de que se incorporan nuevos actores. La gente iba a decir, por ejemplo, quienes acusan a la Revolución Ciudadana de ser muy vanidosos o de creerse demasiado autosuficientes y no querer aliarse con nadie. Si es que desde este momento se empiezan a generar esos procesos de construcción colectiva, mucha gente va a decir, oye, qué chévere, parece que entendieron que solos no pueden ganar y están incorporando otros actores. Entonces, eso debe ser el tema de las alianzas. Y Gustavo, permítame arrojarle datos. No es del todo cierto lo que algunas personas dicen de que no influyó en la Sierra Centro lo que hizo Leonidas Issa. Yo ayer leí un hilo súper interesante del politólogo, y lo cito, no son datos míos y debo tener honestidad intelectual al respecto, Matthew LeQuang. Sí, Matthew LeQuang. Él, por ejemplo, con dato en mano, y les invito a que lo sigan, él señala, entre otras cosas, que Luisa González ganó en los 6 cantones con mayoría de población indígena y en 10 de los 15 cantones con mayor porcentaje de la sierra, y ganó, por ejemplo, en cantones de Chimborazo como Guamote y Colta y Alausí. Fíjese usted, donde la mayoría de población es indígena. Y la reflexión que hace Matthew LeQuang es que donde se pierde por parte de Luisa González, y ahí sí con un resultado bastante contundente, abrumador, es en los sectores donde hay poblaciones urbanas, mestizas, blanco-mestizas, no precisamente donde hay mayoría de población indígena. ¿Qué le está diciendo entonces esto? Que sí influyó también de alguna manera el llamado a la acción, pero donde existe mayoría de población indígena y donde el triunfo es aplastante, entre comillas, de Noboa, es donde existe población blanco-mestiza, y ahí entonces necesitamos hacer otro análisis y encontrar otro tipo de causalidad y no endosarle la culpa ni a Issa ni al movimiento indígena. De acuerdo, doctor Andino. Y en esa búsqueda de alianzas, porque ya se vienen las elecciones del 2025 y el gobierno y el actual gobierno, o el gobierno que va a ser posesionado ahora en diciembre, va a tener que buscar esos acuerdos también, porque la proyección de ellos también va a ser para el 2025. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Porque ahora ustedes en redes sociales pueden ver la crítica de que ya el alcalde de Guayaquil, que ya la hermana de Rafael Correa, que ya la prefecta del Guayas, que ya el alcalde de Quito están viendo la posibilidad de brindarse en alianza con el actual gobierno, y eso de ahí lo ven mal, o sea, lo critican cuando precisamente es lo que necesita el país, una alianza para tratar de salir en un año, 7 meses, de la mejor manera. A ver, yo creo que hay que tener la suficiente madurez y racionalidad política para entender que en democracia tú debes defender postulados, es legítimo, tú debes defender principios, tú debes defender conceptos, tu programa de gobierno, lo que tú planteaste, pero si es que hay cuestiones que tú defiendes, que tú has planteado en tu programa y son incorporados en la opción política que te derrota, creo que no vas a actuar con irracionalidad y vas a dejar de apoyarlos. Porque, por ejemplo, si es que al contrario de lo que empezamos a presumir que va a suceder, digo presumir por la presencia de Dají como consultor o consejero económico de Noboa, si al contrario de lo que presumimos sucede ya en la práctica, que Noboa sí quiere fortalecer la salud pública, la educación pública, que sí quiere cumplir su oferta, por ejemplo, de aumentar las pensiones jubilares para que el mínimo de la pensión jubilar sea un salario básico unificado, y no le hace caso a Dají, bueno, pues yo creo que la Revolución Ciudadana a esos temas no debería oponerse, pues, porque eso sí implicaría hacer un obstruccionismo irracional, y eso le haría daño más que hacerle bien. Ahora, si lo que Daniel Noboa va a aplicar como políticas de gobierno es todo lo contrario a lo que ofreció en campaña y quiere hacerle caso a Dají y quiere seguir con las políticas de austeridad absoluta, este austericidio económico que nos ha costado vidas
en el Ecuador, bueno, pues yo creo que ahí sí es absolutamente necesario, urgente, y es de responsabilidad de la Revolución Ciudadana hacer una oposición democrática. Entonces, creo que sí hay que diferenciar estas cuestiones, pero también creo que es importante que la Revolución Ciudadana actúe como un partido político, y un partido político que hace, delibera casa adentro, toma decisiones colectivas. Los procesos decisionales y de democracia interna son verdaderos procesos de democracia interna en un partido político. Y creo que eso sí le falta a la Revolución Ciudadana. Fíjese usted que ahora están cometiendo el error de exteriorizar sus discrepancias en público. Y eso no es adecuado. Un partido político que actúa con madurez debe procesar esas diferencias casa adentro. Y si es que ya se vienen unas elecciones para el 2025, creo que algo que exige también la gente dentro de la Revolución Ciudadana es que esas decisiones ya no las tomen pocos, sino que las tomen los muchos, los más. Es decir, que sean decisiones mucho más discutidas, amplias, entre las estructuras políticas de esa organización. Entonces creo que hay tareas, hay desafíos ahí pendientes que ojalá, yo aspiro que por el bien del progresismo, porque creo que la Revolución Ciudadana es este momento, al día de hoy, sigue siendo la fuerza política que encarna estos postulados, y si quiere perdurar y ser mucho más competitiva en el 2025, tiene que saber recoger y escuchar. Doctor Andino, finalmente para darle paso a Jaime, en esa búsqueda de nuevas figuras políticas dentro de la Revolución Ciudadana, se puede interpretar que más allá no sé cómo calificarlo, más allá de un resentimiento, la renuncia de la prefecta del Guaya, que era la actual directora del partido, permita de alguna manera ese consenso interno, ese diálogo interno para la búsqueda de esas nuevas figuras. Es que mire, Gustavo, ahí yo sí pienso que Marcela Guiñaga, si bien es una actoría, una vocería política, tal vez digamos desde los orígenes de la Revolución Ciudadana, también hay que reconocer que es de las vocerías políticas más relevantes. Tanto es así que en una elección seccional, donde mucho juega la identidad política de esa actoría, porque en una seccional la gente generalmente vota por la persona, no tanto por el proyecto político. Además vivimos en una etapa de personalización de la política. La gente no cree en los partidos. Entonces, en unas seccionales, no digo que no haya sido importante el caudal o el músculo político, la estructura de la Revolución Ciudadana. Lo que quiero decir es que ahí mucho juega también la identidad política de ese actor, en este caso de Marcela Guiñaga, para poder ganar la prefectura. Yo creo que esa es una vocería absolutamente relevante. Yo creo que hizo un buen trabajo como presidenta del movimiento, porque los resultados están ahí a la vista. Hubo triunfos indiscutibles, prefecturas, alcaldías en los territorios más importantes del país, pero sí creo que es un error salir y empezar a lanzarse estas indirectas o estos dardos y hacerlo público. Luego de una derrota, 3-4 días después de una derrota, hacer eso me parece que no ayuda. Ojalá exista la madurez suficiente para que casa adentro se puedan resolver esos problemas y no se aticen más. Ahora, sí es importante incorporar también otras vocerías, otros actores, porque el mismo caso de Marcela Guiñaga no es el mismo, pues, de otros actores políticos de la Revolución Ciudadana que están desde el inicio. O sea, yo creo que también hay que matizar. Hay casos y casos. Ni todos los actores políticos que pueden ser muy respetables y que pueden ser muy valiosos en la RC por haber fundado, por haber liderado este proceso, deben dejar de hacer vocería o de tener una presencia pública, ni todos deben seguir manteniéndola. ¿Me explico? O sea, yo creo que hay que matizar. O sea, Doctor, no todo es blanco o negro en la vida, hay líneas de grises y tienen que tener esa capacidad suficiente para tener eso. Estamos hablando entonces no de figuras políticas, sino de proyecto político. Absolutamente, y se necesita tener un partido, y hay el partido, tienen el partido, pero ese partido debe actuar como tal.
Lo que decía hace un momento, yo sí siento que los procesos decisionales dentro de la Revolución Ciudadana no son del todo democráticos y amplios. Y eso tienen que aceptarlo. La selección de los cuadros directivos, la selección de las candidaturas, ¿pasa efectivamente por un proceso de democracia interna? ¿O pasamos bien por la decisión de determinados actores? Perdón que lo diga abiertamente, pero creo que ese es un tema que deben discutirlo casa adentro. ¿Quieren tener únicamente actores políticos que sean absolutamente leales o quieren tener actores políticos que puedan darles más capital político, más músculo político, más capital social? O sea, creo que son las grandes cuestiones que deben preguntarse. Yo entiendo que el trauma político de la traición de Moreno pasa una factura hasta el día de hoy. Pero esto es, vea, como cuando a usted le traicionan sentimentalmente. Si a usted le traiciona sentimentalmente, le traicionó sentimentalmente su ex, y usted luego tiene una nueva relación, oiga, si usted no olvida la traición, créame que en sus futuras relaciones nunca va a ser feliz. ¿Sabe por qué? Porque siempre va a vivir con el cuco en la cabeza de que me va a volver a hacer lo mismo que me hizo mi ex. ¿Sí me explico con la metáfora? Entonces creo que es importante entender que en política hay que tender puentes y construir relaciones de confianza. Y si es que únicamente van a priorizar la lealtad y no se van a incorporar nuevas vocerías porque desconfían, porque tienen ese shock, ese estrés postraumático de lo que pasó con Moreno, también va a seguir siendo bastante difícil, bastante complicado. Doctor, finalmente tengo una última inquietud. La vicepresidenta de Noboa anunció el domingo el tema de la consulta popular. ¿Hay tiempos para que se pueda realizar esta consulta popular? ¿Cuánto tiempo después de que se posesione el presidente hay que esperar para que finalmente anuncie la consulta y la Corte le dé vía libre a esas preguntas? Mire, Jaime, eso de la consulta popular es una barbaridad. Yo aspiro que por el bien del país, el presidente electo Daniel Noboa recapacite, deje ya de hacer campaña, porque eso estuvo bien para que lo plantee en campaña, ¿sí? De manera demagógica desde mi punto de vista, pero ya, la campaña terminó, ahora tiene que dedicarse a hacer política real. Y hacer política real implica tomar decisiones pragmáticas y decisiones en los temas urgentes. El tema de la inseguridad, el tema de falta de servicios públicos en sectores como la salud o el tema de la falta de empleo digno no se soluciona con una consulta popular. ¿Qué le va a preguntar usted a la gente en una consulta popular? Si quiere o no que existan medicinas en los hospitales respecto al tema de salud pública. ¿Qué le va a preguntar usted en una consulta popular a la gente? ¿Que quiere salario básico unificado o como sueña Dajegui, siempre lo ha dicho? No me estoy inventando nada que no haya dicho. Él ha mencionado que el salario básico unificado en Ecuador es demasiado alto y que deberíamos tener un salario básico en la escala de Perú y de Colombia, sin decirle a la gente que allá evidentemente ganan menos porque no tienen una economía dolarizada, pues, y que el poder adquisitivo para ellos es mayor que el que tiene el ecuatoriano promedio aquí. Pero digo, no, ese tipo de cuestiones no pasan por una consulta popular. Si usted quiere fortalecer el sistema de salud pública, necesita voluntad política y capacidad administrativa en gestión para decirle al Ministerio de Economía y Finanzas, entréguese los recursos que necesita el Ministerio de Salud y te ordeno ministro o ministra de Salud para que en 30 días me hagas la compra. Estoy solo poniendo a modo de ejemplo, ¿sí? En materia de empleo, si quiere fortalecer las medianas y pequeñas empresas, las famosas pymes, que son además las que generan el 70% de fuentes de empleo en este país, ¿sí? Tiene entonces que fortalecer las capacidades de la banca pública para que entreguen crédito a esas medianas y pequeñas empresas, para que puedan ampliar su línea de negocio, para que puedan contratar más gente y a su vez produzcan más, y una vez que produzcan más, puedan vender más y a su vez tengan mayores rentas, mayores utilidades. Política pública en materia de refinanciamiento, algo que propuso Luisa González. Refinanciar las deudas de los medianos y pequeños emprendedores. En materia de seguridad, yo le escuché a Verónica va a decir barbaridades el día domingo, que va a preguntarle a la gente el aumento de penas, la eliminación de la tabla de drogas. Oiga,
En serio, presidente Daniel Noboa, no le escuche a su Doctor, vicepresidenta. eso lo puede Eso es eliminar vía decreto. Pero la tabla de drogas, eso se elimina firmando un decreto. Porque además eso Pero le pasa por mienten al pueblo. Exacto, eso pasa por el concepto, pero además, vea, Jaime, si es que eliminan la tabla de drogas, lo único que van a provocar es criminalizar a los consumidores. Alguien que es un adicto es alguien que tiene una enfermedad y es un problema de salud pública. Yo le pregunto a la gente que nos está mirando y escuchando, a un enfermo, ¿usted le lleva a un hospital o le lleva a la cárcel? Les lleva a un hospital, pues no les lleva a la cárcel. Es de sentido común. Entonces, si es que es un enfermo porque sufre adicciones, porque no ha robado, no ha matado, no ha violado, lo que tiene es un problema de salud pública porque es un adicto, usted tiene que darle tratamiento ante el sistema de salud pública. Además que eso dice nuestra Constitución y eso lo señala también la Organización Mundial de la Salud. Usted no puede criminalizar a los consumidores. Usted lo que va a hacer es generar mayor hacinamiento y no va a poder cumplir lo que ha dicho Noboa, tener el control de las cárceles. Porque si se expande el hacinamiento carcelario, va a tener más explosiones internas de ese mismo sistema de rehabilitación social. Dijeron en su momento que quieren preguntarle a la gente sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Yo no sé si es por desconocimiento o porque le engañan a la gente, pero el rol de las Fuerzas Armadas ya se está tramitando en la Asamblea Nacional porque Lasso ya quiso someter eso vía referéndum y la Corte Constitucional le dijo no, eso no procede vía enmienda, eso procede vía reforma parcial. Y ya se está discutiendo. Si se aprueba en la nueva Asamblea esa reforma parcial, recién ahí habrá que convocar a un referéndum ratificatorio para que la gente diga sí o no a esa reforma parcial. Entonces, presidente Noboa, no se gaste 80 millones de dólares en una consulta popular innecesaria. No exponga su capital político, porque capaz le va mal y le sucede lo que le pasó a Lasso. Y además, y ahí sí les respondo lo que usted me preguntaba al inicio y cierro con esto, la Corte Constitucional tiene que emitir un dictamen. ¿Quién le asegura que lo que quiera preguntar la Corte le va a decir que sí? Si es que es reforma a la Constitución, la Corte ni siquiera tiene un término o un plazo para pronunciarse en el primer dictamen. La Corte podría pronunciarse en un mes como podría pronunciarse en 6 meses. Y Noboa tiene un gobierno de apenas año y medio. Luego hay un segundo momento en el que la Corte debe pronunciarse para hacer un control sobre las preguntas que se están planteando. Ahí sí tiene un término de 20 días. Y luego el CNE tiene 15 días para hacer la convocatoria de elecciones y las elecciones se hacen en un plazo de hasta 60 días. Vea, sumando todo esto, bajito, siendo optimistas, 4 meses. Tiene 18 meses para gobernar. No se meta en tendrá tonterías. músculo político cuando se dé la consulta, si es que la hace. Pero además hay una fatiga electoral, Jaime. La gente está molesta, por no utilizar otro término, más sincero, de ir a cada rato a las urnas. No se meta en un terreno, en arena movediza, en un terreno que le puede por terminar costando no solo su gobierno, sino el futuro político de por vida, Daniel Noboa. Le digo de corazón, vea, si le va bien a Daniel Noboa, nos va bien a todos. Pero si empiezan con este tipo de asesores económicos y con este tipo de propuestas, créanme que vamos a seguir repitiendo más de lo mismo y solo va a ser la continuidad del gobierno de Guillermo Lasso. Doctor, quiero agradecerle por aceptar conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. No, gracias a usted, Jaime, Gustavo, para mí siempre es un gusto. Les envío un abrazo enorme. Gracias al doctor Mauro Andino, docente universitario, conversando con los especialistas de Ecuador en directo.